¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato revisamos la pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí la tiene. Pueblo y Fuerza Armada se movilizan en Venezuela por la paz y la soberanía ante las sanciones financieras de Estados Unidos a PDVSA para apropiarse de los activos de la estatal petrolera y los planes de intervención militar. ¿La tienen fácil los injerencistas? Opine. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, supervisó maniobras militares de la aviación bolivariana y la Brigada 42 de la Infantería Paracaidista en el estado Carabobo. El jefe de Estado manifestó que la Fuerza Armada está preparada para afrontar una batalla contra cualquier ejército extranjero que intente invadir tierras venezolanas. Ratificó la unión cívico-militar entre el pueblo y los militares. Esto y más en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Ayer salió el señor George Bulton. Se parece al doctor Chapatín. Salió con una carpeta, tipo doctor Chapatín. Miren la foto del doctor Chapatín y el señor Bulton. Una carpeta, una guerra psicológica infantil de niños. ¿Ustedes la vieron? Con una carpeta diciendo, vamos a mandar 5.000 tropas a Colombia. Esa es la forma infantil de dirigir una política exterior desde la Casa Blanca. Por eso digo, nervios de acero, calma y cordura, confianza en nuestra fuerza y máxima movilización militar en favor de la lealtad, en favor de la patria y en favor de la unión cívico-militar. En razón de las amenazas impulsadas, desde la Casa Blanca, el presidente Maduro ordenó la conformación de más de 50.000 unidades populares en defensa en todos los barrios y pueblos de Venezuela. Y a la Milicia Nacional Bolivariana le encomiendo, general Leal Tellería, la meta de llegar a 2 millones de milicianos y milicianas antes del 13 de abril de este año y lograr el mayor nivel de organización de las unidades populares de defensa. Anuncio hasta el país la conformación de más de 50.000 unidades populares de defensa en todos los barrios, pueblos, ciudades y caseríos del país. Luis Tavera desde Caracas nos tiene precisiones. Te saludo, Luis. ¿Cómo se ha venido desarrollando este despliegue defensivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al tiempo que otras autoridades del Estado venezolano emprenden acciones, digamos, desde el punto de vista jurídico para enfrentar los planes de la derecha nacional que recibe instrucciones desde Estados Unidos? Has estado muy vinculado a esto último durante las últimas horas. Adelante, cuéntanos. Así es, Rey, te saludo a ti y a la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur. El gobierno nacional sigue fijando su posición ante este golpe de Estado en desarrollo en contra de Venezuela. Ya veíamos y escuchábamos al mandatario venezolano decir cuáles son estos nuevos componentes que apoyarán y optimizarán esta defensa a la patria. Hay que resaltar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le ha mostrado un respaldo rotundo a la constitucionalidad que posee el presidente de Venezuela, y esto es por las acusaciones infundadas desde este plan de desestabilización que denuncia el Ejecutivo venezolano, que también tiene una característica que protagoniza al sector de la oposición venezolana con el diputado Juan Guaidó, quien pretende usurpar y autoproclamarse presidente de Venezuela. Es por eso que también hoy el Poder Ciudadano, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se dirigía al Tribunal Supremo de Justicia para emprender una solicitud de aplicación de medidas cautelares a este mismo diputado responsable de estas acciones injerencistas que ha encabezado el gobierno de los Estados Unidos, Juan Guaidó. Él decía, el fiscal, que son 3 medidas. La primera de ellas es la prohibición de la salida de tierras venezolanas, la salida del país. La segunda medida es la prohibición de poder realizar hipotecas o manejos de bienes públicos e inmobiliarios de Venezuela.
Y por último y por tercera medida cautelar es el bloqueo de sus cuentas. Rey, Juan Guaidó ha sido un diputado que ha cometido delitos constitucionales, como ya muy bien lo ha detallado el Tribunal Supremo de Justicia de este país. Estos delitos constitucionales no solamente violan el derecho a la Constitución, violan los artículos de la Constitución, sino también atentan contra la soberanía de Venezuela. Él ha sido responsable de un escenario internacional que varios países han apoyado este golpe de Estado en desarrollo, en pretender crear un gobierno paralelo, como muy bien ya lo han dicho los analistas. Estados Unidos tiene una larga lista de las consecuencias negativas de estos supuestos gobiernos paralelos que han tenido consecuencias muy desfavorables para la población. También los analistas dicen que esto es un guión aplicado con las mismas fases, aplicado en países como en Libia, quienes atacaron directamente a su soberanía. El presidente de Venezuela, como ya lo escuchábamos, calificaba de infantil todo este show mediático, todo este escenario que se ha planteado en contra de Venezuela nuevamente para sumarse a un bloqueo financiero ya desnudo desde Washington en contra del gobierno venezolano. Sin embargo, el presidente ha dicho que es importante mantenerse alerta y no subestimar este show mediático y estas acciones encabezadas por el diputado opositor Juan Guaidó, ya que se ha visto que Estados Unidos mantiene un doble discurso, una doble acción. Por un lado, ayer lo decía el canciller de Venezuela, por un lado, a través de las redes sociales se muestra como un gobierno que no reconoce la constitucionalidad de Nicolás Maduro, pero en la vida real se mantiene por los canales regulares y buscando esta mediación de diálogo a través de su ministro de consejos acá en Venezuela para poder llevarse a cabo una activación de oficinas de intereses, esto en el marco de las rupturas diplomáticas que anunciaba el gobierno de Venezuela. Rey, son varias aristas, es un contexto político que el mismo poder popular se ha sumado con vigilias permanentes en frente del Palacio de Gobierno, del Palacio de Miraflores, para alzar su voz también a esta defensa de la autodeterminación. Ellos dicen que no se trata de solamente defender a Nicolás Maduro como presidente, se trata de defender una soberanía, se trata de defender una autodeterminación a un país que posee una constitución que es clara, que define totalmente lo que es el derecho y que es por eso que todos los venezolanos deben rechazar cualquier intento de intervención militar o cualquier intento de quebrantar la democracia que han logrado los venezolanos. Muchísimas gracias, Luis. Hasta muy pronto. Luis Tavera, directamente desde Caracas. Más temprano, como bien decía Luis, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, le entregó un documento al Tribunal Supremo de Justicia exigiendo una medida cautelar para el diputado opositor Juan Guaidó. Vamos a escuchar. Para solicitar que se dicten medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan, en este caso, 1, la prohibición de su salida del país, 2, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles, 3, el bloqueo de sus cuentas. Ante las amenazas intervencionistas y de golpe de Estado impulsados desde Estados Unidos, el pueblo se mantiene movilizado en apoyo al gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro. Desde diversas regiones se han venido efectuando multitudinarias manifestaciones para repudiar las pretensiones de Washington de atentar contra la estabilidad constitucional del país suramericano. Seguramente viene alguien por ahí y me dice, esas son imágenes viejas, pero no son tan viejas, son de ahorita. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acompaña al pueblo por estados centrales del país, como por ejemplo Aragua y Carabobo, para que vea que yo hablo con nombres y apellidos, para rechazar las sanciones unilaterales que el gobierno de Trump aplica contra las instituciones del Estado. Desde Apure, Cabello denunció que a través de los medios hegemónicos de comunicación se ha emprendido una campaña mediática para generar zozobra en la opinión pública internacional. Evidentemente, eso no es en temas del día. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Una campaña que ayer decía no sé cuántos muertos había por represión. Una campaña que le estaba dando la vuelta al mundo. De cuántos muertos, lo que llaman los falsos positivos. Nosotros conocemos de un muerto en Mérida,
Un chavista, por cierto, un muchacho con problemas, que lo quemaron los opositores vivos hace poco. Y ellos seguramente le dirán al mundo que ese es un muerto causado por la revolución. Diosdado Cabello señaló que el motivo por el que ejecutan esta campaña mediática contra el pueblo venezolano es consecuencia de la incapacidad para lograr hacerse del poder ejecutivo a través de elecciones. Y ayer le agarraron que tenemos a los niños secuestrados. Sí, en los grandes medios, que tenemos a los niños secuestrados, que en Venezuela tenemos a los niños secuestrados para que los padres no hablen. Es la perversión ante aquellos que no pueden por los votos, quieren imponerse por cualquier vía, por la mentira, por la manipulación y ahora por la fuerza. Y en paralelo continúan reacciones de solidaridad por países aliados a la revolución bolivariana. El gobierno chino, por ejemplo, reiteró su posición de rechazo a las sanciones económicas contra Venezuela. China defiende firmemente el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países y sostiene que los asuntos de Venezuela también deben ser elegidos y decididos por el pueblo de Venezuela. Nos oponemos a las sanciones unilaterales y la experiencia ha demostrado que la interferencia externa o las sanciones solo complican la situación y no ayudará a resolver problemas prácticos. Las sanciones impuestas por algunos países a Venezuela conducirán a un deterioro de los medios de vida de la población en Venezuela y deberían ser responsables de las graves consecuencias. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Estados Unidos ha violado todas las normas imaginables del derecho internacional con Venezuela y promueve el derrocamiento del gobierno legítimo. Hoy se informó que PDVSA, una empresa venezolana de petróleo y gas, así como su sucursal norteamericana Citgo, fueron sancionadas. Al mismo tiempo, lo que una vez más subraya el cinismo de lo que está sucediendo. Las compañías estadounidenses que operan en Venezuela están excluidas de las sanciones, es decir, quieren cambiar el régimen y obtener las ganancias. A través de su cuenta oficial en Twitter, el eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, manifestó esto que vamos a ver a continuación. Todos los acompañantes electorales comprobaron in situ la limpieza de los comicios del 20 de mayo en Venezuela. La no comparecencia a una elección no inhabilita elecciones en ningún lugar. En Venezuela falta una oposición democrática y en Europa no dar gasolina al golpismo. Aquí está la pregunta del día. Pueblo y Fuerza Armada se movilizan en Venezuela por la paz y la soberanía ante las sanciones financieras de Estados Unidos a PDVSA para apropiarse de los activos de la estatal petrolera y los planes de intervención militar. ¿La tienen fácil los injerencistas? Opinen. Nuestra imagen del día nos lleva hasta el norte de París. Este martes la policía francesa desalojó un campamento de 299 migrantes que vivían en condiciones insalubres. Fueron trasladados a gimnasios de la región capital. Con estas imágenes, a la pausa. Estamos de vuelta en nuestro segundo tema del día. Hablamos de Cuba. 4 muertos, 195 heridos. Dejó el paso de un inusual tornado por algunas zonas de La Habana la noche del domingo. Las autoridades avanzan con las tareas de recuperación en las áreas afectadas. Le vamos a ampliar a continuación. La información fue dada a conocer por el vicepresidente del Consejo de la Administración Pública en la capital, Juan Montalvo. 1.238 viviendas resultaron afectadas, 46 escuelas sufrieron diversos daños y más de 220.000 personas resultaron damnificadas. El director general del Instituto de Meteorología, Celso Pasos, calificó de devastadores los daños ocasionados por este tornado. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó a mantener la calma y a trabajar por la recuperación de infraestructuras dañadas. Vamos a escuchar cuán impresionada quedó la ciudadanía tras el paso de este fenómeno.
como unos aviones que venían para mi casa. Eso fue lo más grande, una bola de llamarada así oscura, así amarilla. Ya, yo me desperté gritando. Un ruido grande, grande, grande. Y de momento entonces empezó a romper cosas, pues sentimos todo eso. Alien Fernández, desde La Habana, nos tiene la actualización de Saludo Alien. Cuéntanos. Hola Rey, un gusto saludarte a esta hora. Sin lugar a dudas, lo más significativo, lo más importante tiene que ver con lamentar la pérdida de vidas humanas y los heridos como consecuencia de este tornado que sorprendió a miles de habaneros durante este fin de semana. Y también hay que decir que hay muchas afectaciones desde el punto de vista material, particularmente en el fondo habitacional de la capital cubana. Estamos hablando de más de 123.000 viviendas dañadas y de ellas más de 120 que sufrieron un derrumbe total. En este escenario lo más importante es que las autoridades están trabajando con el propósito de que los materiales necesarios para la reconstrucción puedan llegar lo antes posible, evitándose trámites innecesarios a los ciudadanos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha estado encabezando reuniones del gobierno, reuniones del Consejo de Ministros para dar indicaciones puntuales sobre esta etapa de recuperación y ha llamado a las autoridades a estar muy cerca de los ciudadanos en un momento como este. Ha dicho que esto es imprescindible en un escenario como el que viven las personas que han perdido prácticamente todo como consecuencia del tornado. También los estudiantes universitarios están en las calles trabajando, siendo parte de la recuperación, de conjunto con brigadas que se encargan de la recogida de los escombros, también los especialistas en telecomunicaciones para devolver el servicio de telefonía. También están trabajando mucho los especialistas de la empresa eléctrica. Más de 1 millón de clientes sufrieron afectaciones, perdieron el servicio eléctrico y en eso se está trabajando muy fuerte porque aún hay postes eléctricos en el suelo. Hay que decir, Rey, que es un fenómeno que va a tardar mucho tiempo para que estas personas lo olviden porque los daños han sido significativos, han sido importantes. Según los especialistas, se trató de un tornado EF4. Como tú sabes, es difícil medir con medios técnicos la magnitud de un tornado. Eso es imposible, pero de acuerdo a los daños que se pueden percibir después del paso del fenómeno, pues se puede hacer un estimado de la magnitud. En este caso, reitero, un EF4 con vientos promedio de 300 kilómetros por hora. Y también algo muy nuevo es que ocurrió en una zona poblada en la ciudad, cuando habitualmente esto ocurre en zonas apartadas, más bien en zonas de campo. Rey. Muchísimas gracias, Alien, por esta actualización. Vamos a presentarle un mapa que tiene información sobre este tornado que azotó La Habana en la noche del 27 de enero. Según el Instituto de Meteorología, tocó tierra en la zona del Casino Deportivo alrededor de las 8:26 de la noche, salió al mar 16 minutos después por el este de Alamar, luego de transitar unos 11,5 kilómetros con rumbo próximo al este-nordeste y nordeste. Los municipios afectados fueron Guanabacoa, Regla, 10 de octubre y San Miguel del Padrón, prácticamente el este de la capital cubana. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia esta jornada de martes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Magistrado presidente del TSE informó de vulneración en el portal web de votos desde exterior. Esto es en consonancia con las próximas elecciones presidenciales en El Salvador. Nos cuenta Ernesto Ábalos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, informó esta mañana en un programa de entrevistas que el portal web para votos de salvadoreños en el exterior fue vulnerado y fue hackeado con al menos 10 millones de visitas a esta página web, por lo que ha pedido a la Fiscalía General de la República realice una investigación sobre esta vulneración.
Los votos en el exterior están llegando al país desde el pasado 3 de enero y serán abiertos una vez hayan sido concluidas las elecciones del próximo 3 de febrero. Así lo ha informado el Tribunal Supremo Electoral. Muchísimas gracias a Ernesto. Tenemos aquí México con Pablo Pérez. Nueva explosión en ducto de Pemex muy cerca de la capital de Hidalgo. Huachicol es la etiqueta que utiliza Pablo Pérez. Vamos a escuchar. Nuevamente se sucedió una explosión a causa pues de un pinchamiento del intento de instalar una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos, ahora en Ixtlahuaca, cerca de la capital del estado de Hidalgo, Pachuca. Recordemos, en ese mismo estado sucedió en Tlahuelilcan la explosión que ya ha cobrado la vida de 117 personas, estas personas que se acercaron a pues tratar de recuperar algo de la gasolina que estaba fluyendo de una fuga causada también por pues guachicoleros, ladrones de combustible. Seguimos pues ya en el segundo mes de esta estrategia contra el robo de combustible que está desarrollando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues como se ha registrado, siguen los ataques contra los ductos, estos ataques, esta instalación de tomas clandestinas, y en algunos casos se ha hablado incluso de sabotaje. También hubo una fuga de gas que causó pues un alto en la circulación de la carretera Orizaba a Puebla, una de las carreteras más transitadas del centro oeste del país, que fue pues a causa de una fuga también causada por una excavación irregular en una tubería de gas de la región. Y bueno, pues continúan dándose estos eventos y mientras se anuncia que aumentará la vigilancia sobre los ductos que transportan combustibles a lo largo del territorio nacional. Para este martes estaba previsto en el Parlamento británico que se sometiese a votación una serie de enmiendas del Brexit con el objetivo de lograr un consenso que determine el futuro del Reino Unido ante su salida definitiva de la Unión Europea. Vamos a actualizar la información que está en desarrollo en este ciclo de votaciones que acompaña nuestro corresponsal en Reino Unido, Pablo Navarrete. Adelante, Pablo. Buenas tardes a todos los televidentes de Telesur desde Londres. Hoy, martes, la primera ministra británica, Theresa May, vuelve al Parlamento británico para una serie de votos sobre enmiendas respecto al acuerdo Brexit. Como bien sabemos, Theresa May sufrió una derrota muy grande el 15 de enero, donde perdió por 230 votos, la derrota más grande en la historia de un parlamento, y donde fue un voto sobre los términos del divorcio del Reino Unido y la Comunidad Europea. Ahora, esto fue el resultado de 2 años de negociaciones que parecían muy poco fructíferas y que resultó en este rechazo contundente por el Parlamento británico. Ahora, Theresa May vuelve al Parlamento británico sin ningún gran diferencia a lo que ya se votó, pero habrá debates y votos sobre 2 enmiendas. Una que busca extender la fecha límite, que en este momento es 29 de marzo, quedando solo 60 días hoy día para que el Reino Unido debería salirse del bloque comunitario, y otro que busca quitar el llamado backstop, el mecanismo para prevenir efectivamente una frontera física entre República de Irlanda e Irlanda del Norte. Theresa May piensa que con eso podría mostrarle a la Unión Europea que si se quitara este elemento podría volver al Parlamento y ser aprobado su plan. Ahora, la Unión Europea ha dicho una y otra vez que lo que ya está acordado es ya no hay más espacio ni tiempo para negociar más. Entonces estamos en este estasis y parálisis que se encuentran las negociaciones que ya están hechas efectivamente, y el gobierno británico, que en este momento poco se habla más que Brexit y qué pasará después del 29 de marzo. Entonces esta noche se estará más claro dónde
se miden fuerzas diferentes, enmiendas, y la crisis política profunda que vive Theresa May y su gobierno, se sabrá un poco más de en qué dirección irá. Estaremos informando todo lo que ocurre para Telesur. Ahora de vuelta al estudio. Vendaval sin rumbo, diría una canción. Muchísimas gracias, Pablo, por esta actualización. Vamos ahora a recordar nuestra pregunta en Twitter, pero antes tenemos declaraciones de Manuel Quevedo, el ministro de Petróleo venezolano. Hemos sesionado toda la mañana, viceministros, junto al comité ejecutivo de PDVSA, para hacer una evaluación del impacto de estas arbitrarias y unilaterales sanciones que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha pretendido impactar las operaciones de PDVSA. Todas las opciones estamos evaluándolas, entre ellas la declaratoria de fuerza mayor con el mercado norteamericano. Es muy importante, nosotros tenemos toda la voluntad de mantener la operatividad con las empresas que tienen nuestros contratos de suministro, pero a la vez queremos proteger a los proveedores de insumos, de materiales, que tienen contratos con PDVSA y que pueden verse afectados de no poder suministrar estos materiales, estos insumos a PDVSA. Estamos evaluando para que las acciones administrativas y judiciales que debe emprender PDVSA queden suspendidas a través de una fuerza mayor. Pero a su vez, PDVSA tampoco puede cumplir bajo estas condiciones contractuales algunos de los compromisos que tenemos en el mercado norteamericano. Estamos evaluando todas las opciones para impactar lo menos posible al mercado petrolero mundial. Nosotros lo hemos advertido, cualquier acción en contra de Venezuela impacta el mercado petrolero mundial. Desde acá nosotros estamos evaluando la fuerza mayor parcial como una de las opciones para nosotros mantener nuestra comunicación con Citgo. Citgo es una empresa venezolana, de capital venezolano. Es una empresa que nosotros hemos defendido, que está operando normalmente, pero no podemos permitir que se robe el petróleo venezolano. No podemos permitir que la oposición venezolana al frente pretenda sustraer los recursos producto de la venta del petróleo de Venezuela para sus fines conspirativos. Hacia allá va la declaratoria, hacia allá viene todo este análisis que estamos haciendo con un debate intenso, siempre de protección, primero, ante todo, de los recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela. No vamos a permitir que se lleven nuestro petróleo y se roben los recursos provenientes. Ya hemos tomado las primeras medidas. Barco que salga de un puerto venezolano con el crudo que corresponde a los recursos de nuestro pueblo debe ser cancelado antes de dejar el puerto. Por eso estas medidas que ya se irán anunciando y serán hechas del conocimiento de todo nuestro país, serán publicadas debidamente para que se tomen las variaciones contractuales. Nosotros estamos en toda la disposición de cumplir nuestro compromiso. Nosotros estamos en todas las disposiciones operativas y administrativas para seguir adelante con nuestros compromisos. Ahora, las condiciones que ha pretendido imponer el gobierno norteamericano de manera unilateral están destinadas a robarse los recursos del pueblo de Venezuela, y así lo denunciamos. Esto es un robo descarado, y se están prestando a una conspiración en contra del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moro. Así lo denunciamos. Pretenden robar los activos que corresponden al pueblo de Venezuela. Citgo es y será siempre
de Venezuela, del pueblo de Venezuela. Bien, amigo, escuchamos palabras del ministro del Pueblo Popular de Petróleo, Manuel Quevedo, lo informaba. Citgo es y será siempre de Venezuela, del pueblo de Venezuela, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Así se expresaba el presidente de esta estatal, PDVSA, además ministro de Petróleo en la República Bolivariana de Venezuela. Rapidito porque nos queda apenas medio minuto para revisar la pregunta en Twitter y las respuestas. Ahí está la pregunta. Pueblo y Fuerza Armada se movilizan en Venezuela por la paz y la soberanía ante las sanciones financieras de Estados Unidos a PDVSA para apropiarse de los activos de la estatal petrolera. Lo escuchábamos recién en nombre de su presidente. Y los planes de intervención militar. ¿La tienen fácil los injerencistas? Vamos a ver respuestas. Esta de Miguel dice: las armas nos darán la libertad. Que se metan en Venezuela los yanquis y sus cipayos. Allá los esperan unas Fuerzas Armadas y un pueblo unidos que derramarán hasta la última gota de sangre por la soberanía, la libertad y la dignidad de su pueblo. Venezuela se respeta. Otra más, la educación en los Arabos. Ellos saben que Venezuela no está sola y no podrán jamás apoderarse de los recursos naturales de ese hermano país. Estados Unidos, que se ponga para lo suyo y respeta a los gobiernos elegidos democráticamente por sus pueblos. Tercera respuesta, la de Javiera. Contra la maquinaria del país del norte. Fuerza, hermanos venezolanos. Muchísimas gracias por su participación. Así finaliza Temas del Día por hoy. A usted también, muchas gracias por habernos sintonizado.